Itagua, una ciudad pequeña a 30 kilómetros de Asunción. Calles de tierra y casas bajas de techo de chapa. Gente humilde. Ahí, el 5 de agosto de 1980, en una casa modesta del barrio Sagrada Familia, nació un niño al que sus padres llamaron Salvador Cabañas Ortega. El padre se ganaba la vida como panadero, la madre cuidaba el hogar, y aquel niño, desde los 6 años, ya golpeaba una pelota de trapo con los pies descalzos por las callejuelas del barrio. Salvador no era como los demás. Mientras los otros chicos se cansaban a los 15 minutos, él aguantaba 2 horas enteras. Cuando los demás erraban un disparo y se rendían, él lo intentaba 40 veces hasta clavarlo. Cuando el resto se marchaba a comer, él seguía pegándole al balón contra la pared de su casa hasta que caía la noche. Su madre tenía que ir a buscarlo, y siempre lo hallaba en el mismo rincón, con la pelota de trapo, empapado de sudor, sin agua y sin zapatos. Esa terquedad, ese hambre que le brotó tan temprano, esa incapacidad de soltar el balón, fue exactamente lo que terminó sacándolo del barrio. Con 14 años partió a Asunción, al Club 12 de Octubre. Se hospedaba en una pensión junto a otros chicos venidos del interior. Estudiaba apenas, entrenaba el día completo, y a los 17 ya pisaba la primera división. A los 20 estaba jugando fuera del país, primero en Audax Italiano de Chile, después en Jaguares de Chiapas en México, y para el cierre de 2006 aterrizó en el lugar que lo haría grande, el club que lo transformó en ídolo, el América. Y es justo aquí donde la historia crece más allá de cualquier sueño que cupiera en el barrio, Itagua. Porque la llegada de Cabañas al América no fue un fichaje cualquiera, fue una detonación. Aterrizó en Coapa durante el invierno de 2006. Casi no cruzaba palabra con nadie. Tímido, formal, con un acento guaraní tan cerrado que en el vestuario costaba descifrarlo. Pero al calzarse las botas se convertía en algo completamente distinto. En su primer torneo anotó 7 goles, en el segundo, 12, en el tercero, 14. La afición americanista, que llevaba años esperando un goleador auténtico, lo hizo suyo. Lo bautizaron el Mariscal, coreaban su nombre en el Azteca, le pedían autógrafos a la salida de los entrenamientos. Las cámaras lo perseguían a donde fuera, y él respondía. Para finales de 2009, portaba la cinta de capitán. Acumulaba 56 goles oficiales con las Águilas. Era el máximo artillero paraguayo en activo, y había sido 3 veces seguidas el mejor goleador de Sudamérica entre 2007 y 2009, midiéndose con Riquelme, con Forlán, con la élite del continente. Su nombre resonaba en Europa. El Manchester United envió ojeadores. Un representante le tendió un preacuerdo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El salto a Inglaterra estaba a meses de concretarse, y el Mundial de Sudáfrica, donde Paraguay lo señalaba como su máxima ilusión, asomaba en el horizonte. A los 29 años, Salvador Cabañas tenía todo aquello con lo que sueña un futbolista latinoamericano: dinero, fama, una esposa, un hijo pequeño, una casa en Coapa, autos, patrocinios y un futuro europeo a punto de firmarse. Y entonces arrancó el torneo bicentenario 2010. Aquí asoma el primer detalle que casi nunca aparece cuando narran esa noche. Porque ni el bar era un bar común, ni la clientela que se daba cita allí era clientela común. El bar era un antro nocturno en la colonia Nápoles, sobre Avenida Insurgentes, a un paso del Parque Hundido. Había abierto sus puertas el 15 de noviembre de 1984. Su propietario, un empresario de nombre Simón Charaf, era conocido en el ambiente del espectáculo mexicano por sus vínculos con la modelo Lupita Jones. No era el típico local de barrio. Funcionaba como club de membresía, con cuota de entrada, pantallas reproduciendo videos musicales, luces de neón, mesas reservadas y un tipo de público que iba más allá de la farándula. Por ahí desfilaban actrices de Televisa, cantantes, futbolistas que pasaban tras los partidos del fin de semana. Pero también
Y esto es lo que durante años nadie se atrevió a pronunciar abiertamente. Entraban hombres del crimen organizado. Hombres cuyos nombres figuraban en expedientes federales. Hombres que liquidaban cuentas de 50.000 pesos por noche en efectivo. Con escoltas, con vehículos blindados y con armas que lograban colar pese a las revisiones de la puerta. Uno de esos hombres era cliente habitual. Pagaba bien. Se presentaba como empresario del transporte. Decía dedicarse a los tráileres. El gerente del local, un tal Carlos Cázares, apodado Charlie en el medio, lo había atendido decenas de veces. Lo cacheaban al entrar y jamás le hallaron arma, pero su verdadera identidad, la que esa noche nadie en el bar conocía, era José Jorge Valderas Garza, alias el J, operador del cártel de los Beltrán Leiva, y mano derecha de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie. Y la madrugada del 24 de enero de 2010, Ese hombre llegó al Bar y Salvador Cabañas también, prácticamente al mismo tiempo. Lo que ocurrió en las 4 horas siguientes todavía hoy se relata a medias. Ese domingo 24 de enero, el América había caído 2-0 ante Monarcas Morelia en el Estadio Morelos, en la jornada 2 del Bicentenario. Cabañas no había marcado, había salido agotado, contrariado, mudo. Regresó a la Ciudad de México esa misma tarde en el avión del plantel. Llegó a su domicilio de Coapa. Cenó con su esposa María Lorgia y con su cuñado. Y cerca de la medianoche los tres dejaron el departamento. Tenían ganas de tomar algo después del mal resultado, de despejarse, de rematar la noche fuera de casa. Antes de partir, Cabañas realizó 2 llamadas, una al teléfono de su hermano en Paraguay. Le dijo que estaba bien, que habían perdido pero que el siguiente lo ganaban. Le comentó que tenía ganas de volver a Itauguá unos días durante el receso de febrero. Y, justo antes de cortar, soltó una frase que el hermano recordaría años después con escalofríos. Le dijo que se cuidaran ellos allá, que por aquí la cosa estaba medio rara. El hermano no indagó a qué se refería. Supuso que hablaba de México en general, de la violencia, de los noticieros. Cabañas colgó y, 20 minutos más tarde, salió de su casa rumbo al Bar. Lo que Cabañas no le confesó al hermano esa noche, lo que cargaba desde hacía días, era que algo lo venía inquietando desde el partido contra el San Luis, algo que había comenzado 8 noches atrás. El sábado 16 de enero, una semana antes de esa madrugada, el América había inaugurado el Bicentenario, enfrentando al San Luis en el Azteca, y aquella fue la gran noche del Mariscal. Marcó 2 goles, el primero al minuto 23 y el segundo al 62. El América ganó 5-1, y Cabañas se retiró ovacionado por más de 40.000 espectadores. Esa misma noche, en un palco privado del Estadio Azteca, había un hombre que también había contemplado los 2 goles, pero no los había celebrado. Los había mirado con el rostro tenso, en silencio, mientras 3 acompañantes a su lado comprendían, sin que él lo dijera, que esa noche habían perdido dinero, mucho dinero, y que el único culpable era el paraguayo que abajo, sobre el césped, alzaba los brazos. Ese hombre era el JJ, operador del cártel de los Beltrán Leiva, brazo derecho de la Barbie y dueño, junto con sus socios, de una red de apuestas deportivas que esa noche había arriesgado una fuerte cantidad a que el América caía frente al San Luis. La suma exacta jamás se hizo pública. Algunos investigadores hablaron luego de $200.000, otros de 400.000. Lo documentado es que el JJ abandonó el Azteca esa noche, con la mandíbula apretada, sin felicitar a nadie, sin dirigir palabra a sus acompañantes. Se subió a una Cadillac Escalade negra y dio una sola instrucción al chofer, que lo llevara a casa. En los días posteriores, en los círculos cerrados del bajo mundo, el JJ comentó el partido del San Luis, no con cualquiera, solo con sus operadores de mayor confianza. Analizó la jugada del primer gol, la del segundo. Dijo que Cabañas había tenido fortuna, que el arquero del San Luis era un desastre, pero detrás de esos comentarios técnicos latía otra cosa que nadie en su entorno se animó a refutar. El JJ se había sentido humillado.
Y los hombres del narco mexicano, cuando se sienten humillados, no olvidan. Imagina por un instante lo que es cargar con eso sin saberlo. Tú no estás enterado de nada. Tú metiste 2 goles en el Azteca. Tú duermes en paz. Y a kilómetros de tu hogar, un hombre con poder y con pistola lleva 8 días rumiando tu nombre. Cabañas tampoco lo sospechaba esa madrugada. Llegaron al bar pasadas las 12:30 del lunes 25. El gerente, Charlie Cázares, Los recibió personalmente en la entrada. conocía a Cabañas, era cliente frecuente. Los ubicaron en una mesa cercana a la pista. Pidieron tragos. La música retumbaba, las luces eran tenues, el sitio estaba abarrotado. Y aquí aparece el primer dato decisivo, el que Charlie Cázares relataría años más tarde en una entrevista, apenas 30 o 40 segundos después de que entró Cabañas. Ingresó el JJ casi simultáneamente, por la misma puerta. Tampoco resultaba extraño, porque él también era cliente. Charlie lo cacheó al entrar, como de costumbre. No le encontró arma y lo dejó pasar. El JJ se acomodó en una mesa más apartada con su acompañante de esa noche, un hombre al que en el medio apodaban el contador, porque llevaba las cuentas de las ventas, y una joven colombiana que iba con ellos, pero algo se le escapó a Charlie esa noche, porque el JJ había conseguido entrar con un arma, una beretta de calibre pequeño. ¿Cómo lo logró? ¿Dónde la ocultó? ¿Quién lo ayudó a introducirla? Son interrogantes que la investigación posterior nunca esclareció del todo. Lo que sí se sabe que esa pistola entró al bar esa madrugada con un único propósito, y que su dueño, en cuanto vio a Cabañas instalado en su mesa, supo que esa arma se usaría esa misma noche. 4 horas transcurrieron en aquel bar antes de que sonara el disparo. 4 horas en las que Cabañas y el JJ compartieron el mismo espacio. Respiraron el mismo aire, sin imaginar lo que se avecinaba. Y en esas 4 horas, el JJ vació 2 botellas, miró 3 veces hacia la mesa de Cabañas y le lanzó a su acompañante una frase que el contador, años después, en una declaración interna, repetiría. Observando a Cabañas a la distancia, soltó una sola línea, que ese tipo se iba esa noche con un recuerdo. A las 5:20 de la madrugada, tras 4 horas y media de música, alcohol y luces, Cabañas se levantó de su mesa para ir al baño. Caminó hacia el fondo del local. El acceso al sanitario era angosto, una puerta estrecha y un pasillo corto. Cabañas entró. 30 segundos después, el JK se incorporó de su mesa. Le avisó a la colombiana que ya volvía. Le pidió al contador que lo acompañara y enfiló hacia el baño, hacia la misma puerta angosta por la que recién había pasado Cabañas. El contador se quedó afuera vigilando junto a la mujer. El JJ entró solo. Lo que sucedió en los 90 segundos siguientes lo reconstruyeron después 3 fuentes. El propio Cabañas, en entrevistas que concedió años más tarde a la BBC y a varios programas de televisión. Los videos de seguridad del bar, incautados durante la investigación judicial. Y el empleado encargado del baño, un trabajador que estaba ahí esa madrugada, Lo presenció todo y declaró ante las autoridades cuando estalló el escándalo. 3 fuentes independientes que coincidieron en lo esencial. 3 fuentes que recompusieron el minuto y medio que alteraría la historia del fútbol mexicano. Y aquí está la primera verdad, la que durante 15 años se vendió como riña de borrachos y que en realidad fue otra cosa. Cabañas estaba de pie frente al urinario. El JJ entró por detrás. La puerta del baño se cerró. Dentro había una tercera persona, el empleado del sanitario, parado en una esquina, callado. El baño del bar era pequeño, unos 3 metros por 2, 2 urinarios sobre una pared, un lavabo de mármol con grifería dorada en la pared opuesta, un gran espejo encima iluminado por focos blancos, un piso de mosaico oscuro y en un rincón, sentado en una sillita detrás de un mostrador de toallas y colonias, un empleado uniformado del bar, un trabajador que en esos años vivía de su sueldo, más las propinas de los clientes, y que esa madrugada llevaba 4 horas viendo entrar y salir hombres del baño sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Cuando Cabañas entró,
El empleado lo reconoció. Le dio las buenas noches, señor Cabañas, y le ofreció una toalla limpia para después. Cabañas respondió con un gesto de cabeza, sin palabras, y se aproximó al urinario. 30 segundos más tarde, al entrar el JJ, el empleado también lo identificó. Era cliente habitual. Le dio las buenas noches. El JJ no contestó. Avanzó directo hacia donde estaba Cabañas. Se plantó a su costado, y entonces el empleado, desde su rincón, presenció lo que vino. 30 segundos de silencio, y después, una pregunta que ningún empleado del bar olvidaría jamás. El JJ se acercó y le habló al oído. Las palabras que el JJ pronunció esa madrugada quedaron asentadas en la declaración del empleado del baño ante las autoridades y, años más tarde, fueron relatadas por el propio Cabañas a la BBC y a distintos programas de la televisión mexicana. No fueron palabras de pleito, no hubo empujones, no fue borrachera. Fue una sentencia preparada con días de antelación. El JJ se volvió hacia él, lo miró a la cara y con voz pausada le lanzó una pregunta: si él era Cabañas. Y Cabañas, que solo lo reconoció por el rostro y no por el nombre, le respondió con cortesía: que sí, mucho gusto, ¿en qué podía servirle? Entonces el JJ, sin moverse, sin alterar el tono, le contestó con 4 frases que torcieron para siempre la vida del mariscal. Le dijo que no le iba a servir para nada. Le dijo que además les estaba robando a todos los mexicanos. Y le dijo despacio, mirándolo a los ojos, que ese era su último día de vida. Sacó la pistola de la cintura, una Beretta de calibre pequeño, una 9 milímetros corta que había logrado introducir burlando la revisión, y se la apoyó en la frente. Lo que siguió es la confesión que el JK rindió años después ante un juez federal mexicano, cuando lo procesaron y lo sentenciaron a 36 años de prisión. La confesión que la familia de Cabañas escuchó, la que sepultó todas las teorías de la pelea de cantina. El JK admitió que disparó contra Salvador Cabañas por un motivo concreto y específico, por una apuesta perdida 8 días antes, por el orgullo lastimado de un hombre del narco al que un futbolista paraguayo le había costado dinero, clavándole 2 goles al San Luis, por la necesidad de imponer respeto, por considerar que alguien en su posición de poder dentro del cártel de los Beltrán Leiva no podía tolerar que un extranjero le respondiera delante de testigos sin pagar las consecuencias. Pero el detalle más repugnante de esa confesión no fue la apuesta, sino lo que el JJ narró sobre el instante exacto del disparo. Le apoyó el arma en la frente y Cabañas, en lugar de agachar la mirada, de implorar perdón, de retroceder, hizo algo que ningún hombre frente a un narco armado había hecho antes: lo desafió. Le dijo, según la declaración del empleado y la propia confesión del JJ, una frase breve, una frase que en boca de un hombre de fútbol contra un hombre de pistola se volvió su sentencia. Que jalara a ver si era cierto. Y el JJ jaló, una sola vez. La bala penetró por la frente, atravesó el cráneo, rebotó contra el hueso de la parte trasera de la cabeza y quedó incrustada cerca de la nuca. Cabañas se desplomó sobre el piso del baño. El JJ guardó la pistola, caminó hacia la puerta, cruzó el bar a paso rápido pero sin correr, salió por la entrada principal y, en su apuro por huir, dejó algo en su mesa, algo que terminaría costándole la libertad: su chamarra. Esa es la primera verdad de esta historia. A Salvador Cabañas no le dispararon en una riña de borrachos. Lo ejecutaron en frío por apuestas perdidas, a manos de un operador del cártel de los Beltrán Leiva, que ya había resuelto, antes incluso de entrar al baño, que lo haría. La discusión de 90 segundos no fue una pelea. Fue el ritual del hombre de poder que necesita justificar el disparo para que sus escoltas lo respeten más. Y la frase de Cabañas, jálale a ver si es cierto, fue el orgullo de un hombre de fútbol que jamás había sentido un arma en la frente y que en ese momento no supo calibrar a quien tenía enfrente. Pero esto, lo de la apuesta, lo del baño, lo de la chamarra, no es lo más sombrío de toda la historia. Porque queda una pregunta que nadie ha respondido en 15 años. Si Cabañas no quería ir al bar esa noche,
si llegó casi arrastrado, casi obligado. Alguien lo condujo hasta ahí. Alguien que sabía que el JJ era cliente. Alguien que conocía lo de la apuesta. Y cuando descubras quién fue esa persona, vas a comprender por qué la familia de Cabañas, hasta el día de hoy, se niega a hablar de esa noche, para entender por qué Cabañas terminó esa madrugada, en el baño del bar. Hay que retroceder 3 meses, hasta el otoño de 2009, cuando aún era el ídolo intocable del América, cuando todavía no había sentido el frío de una pistola en la frente, cuando seguía en la cima, porque la verdad incómoda de aquella noche es que Cabañas no fue al bar por azar, lo llevaron, y detrás de esa decisión hay un nombre que durante 15 años nadie del entorno del Mariscal ha querido pronunciar en voz alta. Para llegar a ese nombre hay que adentrarse en un mundo que Cabañas desconocía, el mundo de los amigos que brotan cuando llega el dinero. En 2009, Cabañas ganaba mucho. No solo el sueldo del América, patrocinios, bonos por goles, amistosos con la selección, cláusulas que se disparaban según su rendimiento. Decenas de miles de dólares al mes, cuentas en bancos mexicanos, pagos en efectivo, cobros que aterrizaban, sin que él tuviera del todo claro de dónde provenía cada uno. Y Cabañas no era hombre de cifras, era hombre de balón. Había crecido descalzo en una calle de tierra de Itagua. Su madre había sido ama de casa, su padre panadero. Hasta los 14 años jamás había visto un billete de $100. Y de pronto, a los 29, manejaba sobres con miles, contratos en idiomas que no dominaba, propuestas de inversión que le ponían enfrente en papeles mecanografiados. Sucedió lo que siempre sucede con los muchachos pobres que llegan a la fama con dinero fresco. Aparecieron amigos, hombres que aseguraban que iban a cuidarlo, asesores, conocedores del ambiente, sujetos que en realidad vivían de prenderse a su sueldo y de pasearse junto al capitán del América en lugares públicos. Imagina la escena, un joven de Itagua, sin estudios, sin familia cerca, rodeado de hombres mayores, bien vestidos, ofreciéndole lo que ni siquiera sabía si necesitaba. Uno de ellos se metió más hondo que los demás. Mexicano, 40 y tantos, elegante, con conexiones en el espectáculo y en la noche capitalina. Llegó al círculo de Cabañas por contactos. Conocía a otro paraguayo del plantel. Congeniaron. Empezó a hacerle favores, a organizarle cosas, a buscarle departamento cuando se mudó de Coapa, a recomendarle dónde comer, a dónde llevar a su esposa, dónde divertirse en el tiempo libre. A ese hombre lo llamaremos el asesor. Su nombre real sigue protegido, sigue vivo, su familia sigue viva. Ningún expediente judicial lo ha señalado de forma concluyente, pero en los círculos cerrados del fútbol mexicano de aquellos años, la gente sabe perfectamente a quién nos referimos, y la familia de Cabañas también lo sabe. Lo que ocurre es que nadie ha querido decirlo en voz alta. El asesor no era un amigo cualquiera, era el hombre que conducía a Cabañas, a sitios donde Cabañas jamás se habría metido por su cuenta. Era cliente habitual del bar, llevaba años entrando, conocía al gerente, al personal, a los clientes pesados del lugar. Y entre esos clientes pesados sabía perfectamente quién era el JJ, aunque a Cabañas nunca se lo dijera. Hacia finales de 2009, el asesor empezó a llevar a Cabañas al bar con más frecuencia. La primera vez tras un partido en septiembre, la segunda en octubre, la tercera en noviembre. Siempre con el mismo pretexto, que era un buen sitio, que ahí lo respetaban, que podían tomar algo tranquilos después del trabajo. Cabañas no era hombre de antros. Prefería estar en casa, ver televisión con María Lorgia, dormir temprano cuando tenía entrenamiento al día siguiente. Pero el asesor insistía, le repetía que un futbolista de su talla debía socializar, que en esos lugares se tejían contactos importantes, y Cabañas, que no quería quedar mal con el hombre que llevaba meses ayudándolo, terminaba cediendo. Por Win, la primera vez que pisó el bar fue un sábado de septiembre, después de un partido contra Pachuca. Llegó con el asesor pasada la 1 de la madrugada. Se acomodaron en una mesa lateral,
Pidió un solo trago, y a la hora ya quería marcharse. María Lorgia le había escrito preguntando cuándo regresaba. El asesor lo retuvo con un argumento simple: que se levantara, que saludara a 3 personas, que era importante. Cabañas se levantó, saludó a esas 3 personas y entre ellas, ya en aquella noche de septiembre, estaba un hombre corpulento con bigote y 2 escoltas, que lo recorrieron de pies a cabeza al darle la mano. Cabañas, en su declaración posterior a la fiscalía, contó que esa mano fue la primera vez que vio al JJ en persona, sin saber quién era, sin que el asesor le revelara el nombre, apenas un apretón rápido y una sonrisa de circunstancia. Esa misma mano sostendría la pistola que casi lo mata. Cuando Cabañas llegó a casa aquella madrugada de septiembre, tras su primera visita al bar, María Lorgia ya dormía. Salvador entró al cuarto sin encender la luz. Se quitó los zapatos, se sentó al borde de la cama y se quedó ahí, en la oscuridad, unos 10 minutos. Después se acostó, pero antes de cerrar los ojos le tocó el hombro a su mujer y le confesó algo en voz baja: que no le gustaba la gente con la que el asesor lo juntaba. María Lorgia, medio dormida, le respondió que entonces no fuera más. Cabañas le dijo que sí, que no volvería. Regresó 3 semanas después, y luego en noviembre, y luego en diciembre, y a finales de enero, esa última vez, en la madrugada del 25. Imagina por un momento que hay algo dentro de ti que te advierte, que te dice que ese lugar no es para ti, que esa gente no es buena, y aún así regresas, porque tu amigo insiste, porque tu esposa te pide que no le digas que no, porque te criaron creyendo que un hombre debe ser amable, y porque tú, en el fondo, todavía confías en la palabra dada. Eso era Cabañas en aquellos meses. Un muchacho de Itagüá, creyendo en la palabra de hombres que no la merecían. El asesor lo sabía. El asesor jugaba con eso. Y mientras el paraguayo dormía tranquilo en Coap, él se reunía 2 veces por semana con gente del bar para sostener el flujo, para garantizar que, cuando hiciera falta, el mariscal volviera. Y volvió. Hubo un detalle más, uno que solo salió a la luz años después, en una entrevista que María Lorgia concedió a una revista paraguaya cuando ya vivía de vuelta en Itagüá. La esposa de Cabañas relató que, en los meses previos al disparo, el asesor comenzó a pedirle a Salvador favores económicos, préstamos, adelantos, 5.000 aquí, 3.000 allá, cantidades pequeñas comparadas con lo que Cabañas movía, pero constantes. El asesor alegaba tener un negocio en marcha, que en un mes le devolvía todo. Cabañas le prestaba sin pedir recibos, sin exigir explicaciones, porque era su amigo. Cuando años más tarde la familia hizo cuentas, descubrió que en los 6 meses anteriores al disparo, el asesor le había sacado más de $50.000 en pequeños préstamos. Ninguno devuelto. Y aquí aparece el patrón, porque el asesor no era solamente quien arrastraba a Cabañas al bar. Era también quien le drenaba dinero por debajo. Y cuando advirtió que el JJ tenía una cuenta pendiente, calculó: acá y entra el partido del San Luis. Sábado 16 de enero, Estadio Azteca, América 5. San Luis 1, y 2 goles de Cabañas. Esa misma noche, en un palco privado del Azteca, el Jao contempló los 2 goles en silencio, con la mandíbula apretada. Había apostado fuerte a que el América perdía. La cifra exacta nunca se hizo pública. Hubo investigadores que hablaron de $200.000, otros de 400.000. Lo documentado es que el JJ salió del Azteca esa noche acompañado de 3 hombres que ya intuían, sin que él lo dijera, que esa derrota económica no iba a quedar en el olvido. En los días siguientes, en círculos cerrados del bajo mundo, el JJ habló de ese partido, y los hombres del narco mexicano, cuando se sienten humillados, no olvidan. Lo que casi nadie sabe es que el JKJ, en esos días, hizo más que hablar. Empezó a cargar la pistola consigo. Una Beretta 9 milímetros corta, fácil de ocultar, que en otras ocasiones dejaba en el coche al ir a lugares públicos. Esa semana se la metió al cinturón, la llevó al gimnasio, la llevó a una comida familiar, la llevó al bar las 2 noches que estuvo solo. Sus escoltas lo notaron, no le preguntaron, pero entendieron.
sin que mediara palabra, que en cualquier momento de los próximos días iba a producirse algún acto que justificara llevar el arma encima. El JJ no era un asesino frío. Era un operador del cártel de los Beltrán Leiva, habituado a delegar la violencia. Mandaba matar, no mataba con sus propias manos. Pero esa semana, tras el partido del San Luis, decidió que esta vez lo haría él, y que lo haría en público, para que quedara claro dentro del cártel. ¿Qué le pasaba a quien le costaba dinero al hombre que administraba las apuestas de la Barbie? Esa decisión, la de jalar él mismo del gatillo, fue lo que cambió el destino de Cabañas. Porque si el JJ hubiera enviado a un sicario, ese sicario no se habría detenido a hablar. Habría disparado por la espalda. Pero el JJ quería mirarlo a los ojos, quería explicarle el porqué. Y aquí entra el asesor, la pieza faltante, la que enlaza el palco del Azteca con el baño del Barbar. Durante esa semana, entre el partido contra el San Luis y el partido contra Morelia, el asesor estuvo 2 veces en el bar, sin Cabañas, solo, y en esas 2 visitas coincidió con el JJ. Lo saludó. Una de esas noches bebió en su mesa y escuchó cosas. Escuchó al Jojo Tajo hablar del partido del Azteca. Escuchó cómo mencionaba al mariscal. Escuchó la queja por las apuestas perdidas. Nada de eso era una amenaza directa. Pero el asesor comprendió, con la malicia del hombre del medio, que el JJ tenía una cuenta abierta con Cabañas. Un amigo de verdad habría hecho 2 cosas: advertir al paraguayo o impedir que se cruzaran, manteniendo al mariscal lejos del Barbar durante meses. El asesor no hizo nada de eso. Hizo lo contrario. El viernes 22 de enero llamó a María Lorgia. Le contó que estaba organizando una salida especial para Salvador, que quería tener un detalle con él, que ya tenía coordinado un buen lugar donde los atenderían bien. María Lorgia, que veía a su marido tenso por el arranque mediocre del torneo, se lo agradeció. El asesor le pidió que convenciera a Cabañas. María Lorgia accedió. Aquella mujer, que llevaba pocos años viviendo en México, que ignoraba las intrigas del ambiente, que confiaba en el asesor como en alguien cercano de su esposo, sin saberlo acababa de abrir la puerta. Imagina por un momento que tu mejor amigo, el que viene a comer a tu casa, el que carga a tus hijos, le pide a tu esposa que te convenza de salir un lunes, y tú dices que sí porque ella te lo pide. Eso le pasó a Cabañas. El sábado 23, el asesor pasó por la casa, tomó café con María Lorgia, le habló a Cabañas, que descansaba, sobre el inminente partido contra Morelia y deslizó la idea de salir el lunes. Le dijo que un lugar tranquilo le sentaría bien para quitarse el partido de la cabeza. Cabañas asintió sin comprometerse. El asesor no insistió. Sabía cómo manejarlo. El domingo 24 por la mañana, día del partido contra Morelia, el asesor hizo algo que en su momento no llamó la atención. Compró vino caro en una vinatería de Polanco. Lo pagó en efectivo. Le pidió al encargado que lo enviaran al departamento de Cabañas con una tarjeta. La tarjeta llevaba apenas 2 palabras escritas a mano: para celebrar. María Lorgia recibió la entrega a las 11 de la mañana. Pensó que el asesor sabía algo, que se avecinaba un anuncio, que tal vez se había cerrado el pase al Manchester United, que llevaba meses negociándose. Guardó las botellas en la nevera. Esas 3 botellas serían mencionadas esa misma tarde por el asesor, en una llamada del domingo 24, a las 3:22, la famosa llamada anónima, el interlocutor, según un fragmento de testimonio que años después emergió en un libro de Anabel Hernández. Le respondió al asesor que esa noche todos iban a celebrar, que la celebración quedaría en la historia, y le pidió, antes de colgar, que llevara puntual al paraguayito. Mientras tanto, en Morelia, Cabañas saltaba al campo a disputar un partido que iba a perder 2-0, sin sospechar que en la Ciudad de México alguien había recibido 3 botellas a su nombre, sin sospechar que el reloj ya corría. A las 9 de la noche del domingo, el avión del América aterrizó en la capital. Cabañas llegó derrotado a su casa. Quería dormir. María Lorgia, siguiendo lo que le había encargado el asesor, lo convenció. Le dijo que era un detalle de su amigo,
que valía la pena. A las 11:30, el asesor tocaba el timbre. Esa misma noche, 2 horas antes, mientras Cabañas viajaba en el avión, el asesor cenaba en un restaurante de Polanco con su esposa. Le comentó, según testimonio que la propia mujer daría cuando se separaron 3 años después, que esa noche iba a salir solo con Cabañas a un lugar, que era un favor que le hacía al paraguayo, que volvería tarde. La esposa le preguntó si todo estaba bien. El asesor dijo que sí, pero cuando se levantó para ir al baño del restaurante dejó el celular sobre la mesa, y la esposa, sin querer, vio entrar un mensaje en la pantalla, de un número que no estaba guardado. El mensaje contenía 5 palabras, a las 12:30. Después, el mensaje desapareció, leído desde el baño. 5 palabras en un teléfono dejado sobre la mesa de un restaurante. Esa fue la prueba que la esposa del asesor comprendería años más tarde. Los 4 subieron al coche del asesor, María Lorgia, el cuñado, Cabañas y él. El asesor manejaba un Audi negro modelo 2008, que en realidad estaba a nombre de un familiar, otro detalle que aparecería en investigaciones posteriores. En algún punto del trayecto, ya cruzando Coyoacán, Cabañas le preguntó hacia dónde se dirigían exactamente. El asesor le respondió, al bar. Cabañas se quedó callado 2 segundos. Luego le dijo en voz baja que prefería otro lugar, que la última vez había salido con dolor de cabeza por el ruido. El asesor, sin mirarlo, le dijo 2 cosas, que ya tenía mesa reservada y que la próxima vez elegía él. Cabañas no insistió, María Lorgia atrás tampoco, y siguieron en silencio hasta llegar a Insurgentes. A las 12:25 de la madrugada del lunes 25, casi la misma hora que el mensaje de 5 palabras, coche se estacionó frente al bar. El Joto Jato ya estaba dentro. Llevaba 2 horas esperando. Charlie Cázares, el gerente del bar, declararía después a la fiscalía que esa noche había notado algo raro en el comportamiento del asesor, que al entrar no le pidió que cacheara con disimulo a sus acompañantes, como en otras ocasiones, y que tampoco solicitó la mesa más apartada del fondo como acostumbraba. Esa noche el asesor pidió específicamente una mesa que daba al pasillo de los baños. Charlie se la concedió sin darle importancia. Solo años después, al reconstruir los movimientos, entendió lo que esa elección significaba. Cortita, para que no se te olvide. Salvador Cabañas no fue al bar esa noche. Lo llevaron. El hombre que tomó el volante, el que cruzó Insurgentes conduciendo hacia el sitio donde lo aguardaba el Jojo, el que sabía perfectamente que el Jotojao era cliente del bar y que arrastraba una cuenta abierta con Cabañas por las apuestas perdidas del Azteca, era un mexicano del propio círculo de confianza del mariscal. Llevaba meses incrustado en la familia. La esposa de Cabañas le confiaba citas, agenda, planes. El que en este relato llamamos el asesor. Su nombre real sigue vivo. Su responsabilidad nunca llegó a un juzgado, pero el camino que condujo a Cabañas hasta esa pistola lo trazó él. A Cabañas no le dispararon por casualidad. Lo entregaron en bandeja. Esa es la segunda verdad de esta historia, y la más dolorosa hasta aquí. La bala que entró en el cráneo de Cabañas la disparó el Jotajo, pero la mano que abrió la puerta del bar esa madrugada fue otra. La mano de un amigo, la mano de un hombre que durante meses se había ganado la confianza del paraguayo. La mano de un mexicano que sabía que conducía al mariscal directo a la boca del lobo y que, aún así, lo llevó. Pero la historia no se cierra con el disparo. Apenas empieza. Porque lo ocurrido en los meses siguientes, mientras Cabañas yacía en coma en el hospital, mientras no podía hablar, mientras no podía firmar un cheque, mientras no podía proteger lo suyo, es lo más oscuro de todo. Y cuando sepas qué hicieron con los millones que había ganado, qué apareció escrito en una libreta que dejó en el cuarto del hospital, y por qué hoy vive en Itagua sin un peso, vas a entender por qué su propia familia, 15 años después, sigue sin querer hablar. Tras el disparo, Cabañas no murió, pero tampoco se salvó del todo. Caminó 40 metros dentro del bar antes de caer.
con una bala alojada en el cráneo, sangrando por la frente, sin comprender lo que acababa de ocurrirle. Los empleados del bar lo vieron tambalearse como un borracho hasta la salida. Cuando finalmente se desplomó, María Lorgia y el cuñado entendieron, llamaron a una ambulancia, y a las 6:05 de la madrugada Salvador Cabañas ingresaba al Hospital Ángeles del Pedregal. Los médicos le dieron pocas horas de vida. La bala se hallaba en una zona profunda. Operar era arriesgado, no operar seguro. Optaron por dejarla. Esa bala, hasta el día de hoy, sigue dentro de la cabeza de Cabañas, en el mismo punto donde se detuvo aquella madrugada del 25 de enero. Es la prueba más silenciosa de toda esta historia. Una bala que lleva 15 años durmiendo dentro de un cráneo paraguayo. Pero la bala no fue lo peor. Lo peor arrancó cuando Cabañas entró en coma. 14 días. Eso duró el coma de Salvador Cabañas. 14 días conectado a máquinas en una habitación del Pedregal. 14 días en los que su madre, doña Elidia, voló desde Itagüá para acompañarlo. 14 días en los que el América emitía comunicados de prensa, en los que la afición del Azteca rezaba, y 14 días en los que, fuera de esa habitación, lejos de los rezos, otra cosa empezó a moverse. Una cosa silenciosa. Una cosa que solo se comprendió después. Una cosa relacionada con el dinero, con cuentas bancarias, con firmas que alguien había dejado autorizadas antes de que el paraguayo dejara de hablar. Imagina por un momento que estás en coma, que no puedes hablar, que no puedes firmar, que no puedes pedir información sobre tu propia cuenta, y que afuera, en un escritorio cualquiera de la Ciudad de México, alguien con tu firma de antes está moviendo dinero hacia nombres que tú no conoces. Antes del disparo, Salvador Cabañas tenía firma autorizada compartida en varias cuentas bancarias mexicanas. Era práctica común entre los futbolistas extranjeros. Las cuentas se abrían a nombre del jugador, pero alguien de confianza tenía firma para hacer movimientos, pagos, transferencias, inversiones. Cabañas, como tantos paraguayos que llegaron al fútbol mexicano sin formación financiera, había dejado firma autorizada a 2 personas, su esposa María Lorgia y el asesor. El asesor, el mismo que lo había llevado al barbar, el mismo cuya llamada de 87 segundos nunca fue rastreada, El mismo que pidió mesa junto al pasillo de los baños esa madrugada, tenía firma autorizada en las cuentas del mariscal. Los primeros movimientos comenzaron al cuarto día del coma. Una transferencia de $12,000 a la cuenta de un proveedor que María Lorgia no conocía. Al quinto día otra, de 22,000. Al séptimo, 3 movimientos seguidos por sumas cercanas a los $1,000 cada uno. Todos a cuentas mexicanas. Todos con la firma del asesor. Todos justificados sobre el papel como pagos de servicios médicos, asesoría legal, gastos de hospital, atención a familiares paraguayos. Cuando María Lorgia, días más tarde, fue al banco a revisar el estado de las cuentas, los movimientos ya estaban consumados. el empleado del banco le mostró los papeles, le mostró las firmas, le dijo que todo estaba en regla. Que el cofirmante había autorizado los pagos. María Lorgia no entendía. Llamó al asesor. El asesor le contestó que eran gastos del hospital. Del seguro, de los abogados. Le dijo que no se preocupara, que él se ocupaba de todo, que ella se concentrara en cuidar a Salvador. Y María Lorgia, que llevaba 15 días sin dormir, que no había soltado la mano de su marido, que estaba destrozada, le creyó. ¿Qué habrías hecho tú, tu marido en coma, tu bebé de meses llorando en casa, tu suegra hospedada en un hotel sin hablar español, y un amigo de la familia diciéndote que él se encarga de todo? ¿Qué habrías hecho durante esos 14 días de coma y los 2 meses siguientes de recuperación? El asesor extrajo de las cuentas de Salvador Cabañas una cantidad que la familia reconstruiría años después por encima de los $600,000. 600,000. La cifra exacta nunca se documentó del todo, porque muchos movimientos fueron a cuentas que luego se cerraron, a proveedores que luego dejaron de existir, a empresas fantasma cuyos dueños se esfumaron.
La Fiscalía Mexicana, cuando el caso se reabrió años más tarde, levantó un acta, pero esa acta nunca derivó en una imputación. El asesor, en sus declaraciones, sostuvo que todo había sido gasto legítimo, que tenía los recibos, que estaba documentado. Y los recibos, en efecto, existían. Recibos en papel membretado, firmados por personas reales imposibles de derribar legalmente, diseñados con la malicia de un hombre que sabía cómo levantar una coartada de papel. Y aquí entra la libreta, la que prometí desde el inicio, la que apareció en la habitación del hospital. Salvador Cabañas, antes de caer en coma, durante las primeras horas del 25 de enero, todavía estuvo consciente unos minutos. Cuando lo ingresaron al Pedregal en camilla, los médicos conversaron brevemente con él. Le preguntaron su nombre. Le preguntaron si recordaba lo sucedido. Cabañas, según el reporte médico de esas primeras horas, sí recordaba, sí podía hablar. Y antes de hundirse en el coma, le pidió a una enfermera papel y lápiz. Le entregaron una libreta pequeña del hospital, con el logo del Pedregal en la portada, y Salvador Cabañas, con la cabeza vendada, con tubos en el brazo, con la mano temblándole, escribió 3 líneas. 3 líneas que nadie del hospital miró en aquel momento. 3 líneas que la libreta resguardó durante días, olvidada en el cajón de la mesa de noche, junto a un vaso de agua sin beber. María Lorgia encontró esa libreta el día 12 del coma. La abrió por casualidad, mientras buscaba un pañuelo, y leyó lo que su marido había escrito antes de quedarse dormido para siempre. Cortita, para que no se te olvide. Lo que Cabañas escribió en esa libreta del hospital, con la mano temblándole, fueron 3 líneas. La primera era el nombre del JJ. La segunda, el nombre del asesor. Y la tercera, debajo de los 2 nombres, eran 5 palabras que decían lo siguiente. Los 2 sabían. No firmes, Salvador Cabañas. Antes de caer en coma, supo quién lo había vendido y lo dejó por escrito. Esa es la tercera verdad de esta historia, y la más dura de todas, porque Cabañas no entró en coma siendo víctima de un destino oscuro. Entró en coma sabiendo que el JJ era el hombre del bigote del que el asesor era amigo, sabiendo que el asesor lo había llevado a propósito, sabiendo que su mejor amigo de los últimos meses, el que cargaba a su hijo, el que comía en su mesa, el que llamaba a su esposa, era quien lo había entregado en bandeja. Y aún sabiéndolo, sin poder gritar, sin poder explicar, sin poder denunciar, todo lo que pudo hacer fueron 3 líneas en una libreta del hospital. Una advertencia silenciosa para la mujer que se quedaba del otro lado. María Lorgia leyó esas 3 líneas el día 12 del coma y no las entendió. No de inmediato. Todavía no conocía el nombre del JJ, no sabía qué significaba lo de los 2. Y la frase, no firmes, en ese momento, carecía de contexto. Guardó la libreta en el bolso, se la llevó a casa, la metió en un cajón y siguió cuidando a su marido. Pasaron 6 meses antes de que esas 3 líneas cobraran sentido, y para entonces ya era tarde. Cabañas despertó del coma el 8 de febrero, sin habla, sin movilidad del lado derecho, sin reconocer al principio a su esposa, sin entender dónde estaba. Pasó 3 meses en el Pedregal. Inició terapia de rehabilitación. Volvió a Paraguay en abril. La carrera futbolística, según los médicos, estaba acabada. El Manchester United nunca llamó. El Mundial de Sudáfrica comenzó sin él. Su mejor compañía en aquel hospital había sido un televisor que María Lorgia le encendía con partidos viejos, del América, para ver si reconocía las jugadas. Cuando regresaron a Itagua en abril de 2010, María Lorgia abrió un día el cajón donde había guardado la libreta. Releyó las 3 líneas y, por primera vez, con la cabeza más fría, las comprendió. El nombre del JJ ya era conocido en todo México. La fiscalía lo había identificado como el tirador y estaba prófugo. Y el nombre del asesor, escrito justo debajo, ya no era el nombre de un amigo, era una acusación. Con la libreta en la mano, María Lorgia intentó actuar. Llamó a un abogado paraguayo. El abogado le explicó que para denunciar al asesor en México hacía falta documentación, testigos, dinero, mucho dinero.
que sería un juicio largo y que el asesor, con todos los recibos que había fabricado, era difícil de tocar. Llamó a la Fiscalía Mexicana. Levantaron un acta. Le dijeron que la contactarían. Jamás lo hicieron. Llamó al América. Le respondieron que el club ya había hecho todo lo posible, que ya no era su responsabilidad. Y María Lorgia, sola en una casa de Itagua, con un hijo pequeño y un marido incapaz de cuidarse a sí mismo, se quedó con la libreta en la mano sin saber qué más hacer. La guardó otra vez, esta vez en una caja de zapatos en lo alto de un armario, y la vida siguió. Pero la traición no termina con guardar una libreta. La traición continúa. Lo que ocurrió en los años siguientes, lo poco que se sabe públicamente, es lo siguiente. El asesor siguió viviendo en la Ciudad de México. Su nombre nunca apareció en un expediente. Su patrimonio. Según un reportaje publicado en 2017, que él mismo se ocupó de borrar de Internet, creció notablemente entre 2010 y 2014. Compró 2 propiedades, una en Polanco y otra en Cuernavaca, y cambió de coche 3 veces. Mientras tanto, en Paraguay, Cabañas intentaba regresar al fútbol. Lo consiguió un poco, jugó algunos amistosos, volvió al 12 de octubre, pero ya no era el mismo. Las secuelas neurológicas eran reales. Hablaba con dificultad, se cansaba pronto, el gol no aparecía. A los pocos años se retiró definitivamente y, a partir de entonces, vivió de lo que pudo. Apariciones públicas, documentales, una autobiografía. Pero los millones que había generado en sus años de gloria. Los millones acumulados en cuentas mexicanas. Los millones que el asesor había drenado durante el coma. Esos millones no estaban. Habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Y aquí es donde la espiral se cierra. Donde el JJ, el asesor, la libreta, el coma y los $600,000 confluyen. Vuelve por un instante al baño del bar. A las 5:25 de la madrugada del 25 de enero de 2010. Al espejo iluminado. Al empleado parado en la esquina. Al JJ acercándose con la bereta en la cintura. A Cabañas mirándose en el espejo sin sospechar lo que venía, y al asesor en la mesa de afuera, con un trago en la mano, observando hacia el pasillo del baño, esperando. Esa imagen, esa sola imagen, encierra la historia entera. Un futbolista de Itagua con todo el talento del mundo, a punto de recibir un tiro a quemarropa. Un narco mexicano que ya había resuelto jalar él mismo del gatillo para ganar respeto dentro de su cártel. Y un amigo, un asesor de confianza, un mexicano del propio círculo del mariscal, aguardando en una mesa para asegurarse de que el plan se cumpliera. 3 hombres, 3 historias, 3 cadenas de decisiones que en algún momento se cruzaron en un baño minúsculo de la colonia Nápoles. Y mientras esos 3 hombres ocupaban el centro del drama, había una cuarta persona, la que se quedó afuera del baño, la que no comprendía lo que estaba pasando, la que pasaría los siguientes 15 años pagando una decisión que nunca había sido suya. María Lorgia, la que esa noche se acostaba creyendo que su marido regresaría a casa a las 3, la que velaría a un hombre en coma durante 14 días, sin saber que su mejor amigo del año anterior estaba vaciando las cuentas. Esa es la herencia silenciosa de Salvador Cabañas. No es la bala incrustada en su cráneo. No es la carrera truncada. No son los goles que no pudo anotar en el Mundial de Sudáfrica. Es la libreta en la caja de zapatos. Es la mujer que descubrió, una tarde en Itagua, que el amigo de la familia había sido quien le abrió la puerta del baño al hombre del bigote. Es el hijo que creció oyendo llorar a su madre de noche sin entender por qué. Es el padre que hoy, a los 45 años, vive en una casa modesta a 30 kilómetros de Asunción, dependiendo de su mujer y de su madre, mientras en la Ciudad de México, un hombre al que alguna vez llamó amigo, sigue paseando su Audi negro por las calles de Polanco. Y la lección, la que se queda contigo esta noche mientras ves este video en tu sala, es esta. Los hombres fuertes también confían. Los hombres fuertes también dejan firmas autorizadas. Los hombres fuertes también se equivocan con los amigos que aparecen cuando llega el dinero.
Y a veces una bala disparada en un baño es apenas la primera parte de un plan más extenso, la parte ruidosa, la que sale en los periódicos, la que ocupa las primeras planas durante una semana. Pero el plan verdadero, el que se ejecuta en silencio, ese no se cuenta en los diarios. Ese transcurre en oficinas bancarias, en firmas autorizadas, en recibos de papel membretado, en llamadas telefónicas de 87 segundos a números que nunca se rastrean, en cuentas que se vacían mientras un hombre en coma intenta despertar. A Salvador Cabañas no le dispararon una vez, le dispararon dos. La primera fue en un baño de la colonia Nápoles, con una pistola, con una bala que sigue dentro de su cráneo. La segunda fue en el escritorio de un banco mexicano, con una pluma, con una firma que él nunca dio, y de las dos balas, la del baño es la que sobrevivió. La del banco se lo llevó todo. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu familia que está confiando demasiado, en alguien que firmó papeles que no entendía, en alguien que tiene un amigo que pide de más, compártele este video esta noche. Porque a Cabañas la advertencia le llegó tarde, y para cuando pudo leerla en una libreta del hospital, ya no podía gritarla. Solo pudo escribirla y rezar para que alguien, del otro lado, la entendiera a tiempo.